Es muy grato para mí que hoy se adelante esta reunión en nuestro país y que hoy le demos espacio a que esta reunión en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca nos permita profundizar las herramientas multilaterales que tiene el hemisferio. Este tratado ha sido siempre un instrumento para la coordinación de políticas. Ha servido como herramienta para enfrentar momentos aciagos en la región, pero ha servido siempre para reafirmar su espíritu y su propósito. Este fue un tratado creado y diseñado para preservar la paz en el hemisferio, para preservar el entendimiento de los países y para unir a los países en causas comunes. Las oportunidades en las que ha sido activada, ustedes la conocen, y siempre ha tenido un derrotero: la promoción de la paz y de la seguridad. Ese es el espíritu del primer artículo del tratado, y ese es el espíritu que hoy nos convoca. Porque la activación de este encuentro, que le sigue al desarrollado en septiembre, es para que hablemos de una situación en la región que constituye una amenaza, un riesgo y que amerita de parte de todos nosotros acciones efectivas. Lo que ha ocurrido en la hermana República de Venezuela realmente es lamentable. Hemos visto una dictadura oprobiosa que ha aniquilado de manera grave las libertades individuales y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hemos visto cómo se ha destruido el aparato productivo y la iniciativa privada. Hemos visto la ruina de la prensa independiente. Y hemos visto la cooptación de todos los poderes en favor de los intereses de un dictador que ha querido doblegar cualquier voz que exprese preocupación y sentimiento frente a los estragos que han golpeado a todos los sectores de la población. Pero no es solamente la violación sistemática de los derechos humanos lo que nos obliga a nosotros a evaluar esta situación. Es también cómo desde territorio venezolano la dictadura de Nicolás Maduro se ha dedicado a promover, a patrocinar, a auspiciar grupos armados ilegales que desde su territorio y con su anuencia pretenden atacar a la población colombiana. Quiero ser muy claro en que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro, se encuentran los más representativos cabecillas del grupo armado organizado terrorista ELN. Y también que en territorio venezolano, con el auspicio de la dictadura de Nicolás Maduro, se encuentran los cabecillas de las disidencias de las FARC, o para ser más precisos, los cabecillas de los grupos armados organizados residuales que pretenden controlar negocios de narcotráfico y de minería ilegal. Esos grupos armados en territorio venezolano que han fraguado atentados y planes contra Colombia muestran que estamos ante una violación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, proferido en septiembre del año 2001, y que le da un lineamiento a los países para que no exista país alguno que brinde auspicio, protección o santuario a ningún grupo armado organizado. El solo hecho de proceder de esa manera constituye una amenaza a un país miembro de este tratado y por lo tanto a todos los países miembros de este tratado.
Pero en adición a eso, no podemos desconocer que también existe en el régimen de Nicolás Maduro una estructura dedicada al narcotráfico y a la economía ilegal. Estamos ante una estructura de poder que lo que pretende es entronizar al narcotráfico en uno de los países del hemisferio y por lo tanto representa una amenaza a todos los países aquí presentes. Las consecuencias de la destrucción de las libertades, de las instituciones, de la iniciativa privada que hemos visto en Venezuela ha generado la mayor crisis migratoria que se conozca en este hemisferio. Son más de 4 millones de personas que han dejado territorio venezolano y solamente un país como Colombia ya tiene hoy cerca de 1.5 millones de migrantes. Esta situación tiende a agravarse. Esta situación tiende a ser cada vez más crítica para todos los países. Y a esto lo acompaña una crisis humanitaria, donde mueren diariamente niños por falta de vacunación, donde hay personas padeciendo la más vil de las situaciones famélicas por la carencia de alimentos, donde no hay herramientas efectivas para garantizar la protección frente a enfermedades transmisibles y no transmisibles, y donde además la desidia del dictador puede generar aún más ruina. ¿Por qué todo esto convoca a este importante grupo? ¿Por qué el TIAR es una herramienta? Porque estamos hablando de una amenaza a toda una región. Porque estamos hablando que se requiere mayor articulación y coordinación de todos los países para aplicar sanciones a quienes pertenecen a esos grupos de poder cercanos al dictador que están desangrando al pueblo venezolano. Que necesitamos imponer sanciones económicas a esos grupos cercanos a la dictadura. Que necesitamos imponer más restricciones y mayores facultades para extinguirle el dominio a esos bienes producto del hurto continuado al patrimonio del pueblo venezolano. Que tengamos una voz inequívoca de denuncia frente a todos estos hechos. Y que estas herramientas muestren mayor efectividad. ¿Qué espera el continente? ¿Qué esperamos nosotros frente a esta situación? Yo creo que hay 4 etapas que deben ser consideradas. La primera, y sin lugar a dudas, el fin de la dictadura y el fin de la usurpación. La segunda, la constitución de un gobierno de transición, de amplia representación, que permita activar de inmediato el plan de reconstrucción de la economía y de la política social en Venezuela, para a su vez adelantar una convocatoria de elecciones libres, limpias y con instituciones creíbles. Esos 4 elementos son el camino real para sacar al pueblo venezolano de esta tragedia y para devolverle al hemisferio la tranquilidad frente a esta grave crisis. Durante muchos años, muchos de nuestros países no advirtieron la gravedad de la situación. Muchos la minimizaron. Pero lo cierto es que hoy estamos ante una tragedia que no da espera para actuar. Es en el espíritu de estas herramientas que acabo de mencionar y de esta secuencia con la que quiero invitar
a todos los asistentes hoy a este encuentro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para que en la declaración que hoy se emita hablemos de manera puntual frente a las medidas que cada uno de nosotros debe adoptar, y que al hacerlo, en el marco de este encuentro, reafirma que esta crisis la estamos enfrentando dentro del multilateralismo. Aquí no hay acciones unilaterales ni hay invitaciones al uso de la fuerza. Aquí lo que hay es una invitación constante a que el cerco diplomático se profundice, pero a que las sanciones de todos nosotros sean cada vez más efectivas, más dicientes y mantengan vivo el espíritu de un continente que quiere hacer efectiva la Carta Democrática Interamericana. Decía en alguna ocasión Martin Luther King que el silencio nos hace cómplices. Lo que hoy vemos en este encuentro es la voz de los países para denunciar los atropellos de la dictadura y para que se haga efectiva la defensa de las libertades y los derechos que han sido cercenados por un dictador. Pero esta misma voz es la voz que se ha hecho sentir al interior de la Organización de Estados Americanos y es la misma voz que se ha hecho sentir al interior del Banco Interamericano de Desarrollo, donde hoy ostentan la representación del pueblo venezolano los representantes de la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó, que ha sido reconocido por más de 50 países en todo el mundo. Latinoamérica hoy más que nunca necesita elevar su voz, y la coordinación de sanciones y acciones que podamos emitir desde acá será un paso más para avanzar hacia la reconstrucción democrática de Venezuela. Yo quiero reiterar aquí en esta reunión mi respaldo a usted, señor secretario Almagro, porque usted como secretario general de la Organización de Estados Americanos ha defendido la Carta Interamericana que nos unió. Usted sabe que cuenta con el respaldo de Colombia, que queremos además su continuidad en el cargo dadas las circunstancias que enfrenta Latinoamérica, y que queremos que todos los aquí presentes sigamos defendiendo el patrimonio continental de tener una herramienta regional de coordinación política que parte del principio de defensa a la paz integral y a la no violencia. Les agradezco infinitamente su presencia hoy en Colombia. Les agradecemos su presencia en función del tema que nos convoca y de la defensa irrestricta al pueblo venezolano en estos momentos de graves situaciones. Y creo que esta herramienta, que nació como un instrumento de cooperación, hoy está más vivo que nunca. Muchos trataron de afectar este llamado meses atrás, diciendo que era un llamado con tintes guerreristas. Todo lo contrario. Hoy queda más vivo que nunca el verdadero espíritu del TIAR, que es el de la coordinación por la defensa de la paz. Y que cualquier agresión, que cualquier ultraje, que cualquier amenaza a un país miembro despierta la solidaridad de todos. Lo que ha hecho la dictadura de Nicolás Maduro es una agresión a un pueblo, a su pueblo, generando una crisis de gran envergadura regional. Lo que ha hecho es una amenaza a muchos países, pero hoy prevalece el verdadero espíritu del sistema interamericano, y será ese espíritu el que le va a permitir a Venezuela recobrar su libertad. Muchísimas gracias.